Un ladrón entra con malas intenciones a una iglesia, está desesperado, pero una reacción inesperada de la comunidad cambia su vida para siempre. ¿Crees en los milagros? Deberías, porque existen todos los días, incluso cuando no logramos ver lo que está a nuestro alrededor. Mira esta historia, y luego deja tu comentario, me encantaría saber qué piensas. Me llamo Miguel, tengo 25 años y hace 3 crucé la frontera de México a Estados Unidos con solo una mochila y un sueño. Como tantos otros hermanos, vine en busca de una vida mejor para mi familia. Mi madre, Esperanza, se quedó en Guadalajara con mi hermana menor, María. El plan era simple, trabajar duro, ahorrar dinero y traerlos aquí. Los primeros 2 años fueron difíciles, pero lo logré. Él trabajaba en la construcción, a veces en restaurantes, en lo que le tocaba. Enviaba la mayor parte de su dinero a casa y vivía con lo mínimo. Dormía en una pequeña habitación compartida con otros 3 mexicanos. Comía arroz con frijoles casi todos los días, pero estaba feliz porque cumplía su promesa. Entonces todo cambió a principios de este año. Mi madre empezó a sentirse mal. Al principio, pensamos que era fatiga o estrés. Pero los síntomas empeoraron, dolor en el pecho, dificultad para respirar, debilidad extrema. Cuando por fin pudo ver a un médico público, el diagnóstico fue devastador. Un problema cardíaco grave que requería medicamentos costosos para controlarlo. La medicina costaba más de $300 al mes. $300 que no tenía. Por mucho que trabajara, por muchos turnos extra que hiciera, apenas podía pagar las facturas básicas e incluso enviar algo a casa. Veía a mi madre consumirse al teléfono, oía a mi hermana llorar de fondo, y me sentía el hombre más inútil del mundo. Empecé a desesperarme. Solicité préstamos, pero sin documentos legales, nadie me prestaba esa cantidad. Intenté trabajos extra, pero no me alcanzaban las horas del día. Con cada semana que pasaba, mi madre empeoraba. En las videollamadas, veía su rostro más pálido y sus ojos más cansados. Mi hermana me contó que a veces se desmayaba en casa. Fue entonces cuando la oscuridad empezó a apoderarse de mi mente. Empecé a pensar en cosas que nunca antes había considerado. Vi gente en la calle con relojes caros y coches de lujo, y sentí una ira que nunca antes había sentido. ¿Por qué tenían tanto y yo ni siquiera podía comprar medicinas para mi madre? ¿Por qué la vida era tan injusta? La idea empezó pequeña, como una semilla maldita plantada por la desesperación. Al principio pensé en robar una tienda, pero había cámaras, alarmas y demasiados riesgos. Luego empecé a buscar otros lugares. Fue entonces cuando me fijé en la iglesia del barrio, la iglesia de San Antonio. Todos los martes y domingos hacían colectas especiales para los necesitados. Vi a gente depositando dinero en una caja de madera en la entrada. Durante semanas, este pensamiento me atormentó. Sabía que estaba mal. Fui criado por una madre católica devota, crecí yendo a misa, sabía que robar era pecado. Pero la desesperación es como un veneno que nos corroe el alma poco a poco. Empecé a convencerme de que en realidad no era robar. Después de todo, yo también lo necesitaba. Mi madre se estaba muriendo. Si Dios existiera, lo entendería. Empecé a observar la iglesia. Descubrí que la caja estaba en el vestíbulo, y que los lunes por la mañana, antes de la primera misa, solo había una persona limpiando el interior. Sería fácil. Entraría, tomaría el dinero y me iría. Nadie me vería. Nadie saldría herido. Simplemente la tomaría y me iría. La última conversación con mi madre fue lo que me destrozó por completo. Estaba tan débil que apenas podía hablar. Me dijo que no me preocupara por ella, que Dios encontraría la manera. Pero notaba en su voz que estaba perdiendo la esperanza. Mi hermana lloró por teléfono, contándome que mamá se había desmayado en la cocina el día anterior. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi estrecha habitación, escuchando los ronquidos de mis compañeros, y tomé la peor decisión de mi vida. A la mañana siguiente, domingo, iría a la iglesia. Pero no a rezar. Desperté antes del amanecer. Mis compañeros aún dormían cuando me marché en silencio. Caminé por las calles vacías de Los Ángeles, con el corazón latiéndome tan fuerte que creía que todos lo oían. Con cada paso que daba hacia la iglesia, una parte de mí gritaba que volviera, pero la desesperación hablaba con más fuerza. Llegué a la iglesia de San Antonio a las 6:30 de la mañana. El edificio era sencillo, pintado de blanco con detalles azules, y tenía una pequeña torre con una vieja campana. La puerta principal estaba entreabierta, como siempre durante el día. Respiré hondo,
Miré a mi alrededor para asegurarme de que nadie me viera y entré. El interior estaba en silencio, iluminado únicamente por velas votivas y la tenue luz que se filtraba a través de las vidrieras. El aroma a incienso aún flotaba en el aire de la misa del sábado por la noche. Me temblaban las manos mientras caminaba hacia la entrada, donde estaba la caja de madera con un pequeño letrero que decía donaciones para los necesitados. Cuando recogí la caja, pesaba más de lo que imaginaba. Mi corazón se aceleró. Había más dinero del que esperaba. Quizás suficiente para comprarle las medicinas a mi madre para 2 o 3 meses. Empecé a abrir la caja, con las manos temblorosas, cuando oí una voz detrás de mí. «Puedo ayudarte, hijo mío». Me quedé paralizado. La caja casi se me resbala de las manos. Me giré lentamente y vi a un hombre de unos 60 años, canoso, con ropa de trabajo sencilla. No era el sacerdote, sino claramente alguien que se preocupaba por la iglesia. Sus ojos no reflejaban ira ni miedo, solo una suave curiosidad, como si realmente quisiera ayudarme. Entré en pánico. Me habían atrapado. Se acabó. Llamarían a la policía, me arrestarían, me deportarían y mi madre moriría sin su medicación. Todo estaba perdido. Pero algo en la expresión del hombre me detuvo. No había juicio en sus ojos, solo compasión. Fue en ese momento que todo dentro de mí se derrumbó. Empecé a llorar como no lo hacía desde niña. No podía parar. Toda la presión, toda la desesperación, toda la vergüenza salieron a la vez. Dejé caer la caja al suelo y me desplomé en una de las sillas del pasillo. Entre sollozos, comencé a contarle todo al desconocido. Le hablé de mi madre, de su enfermedad, de las medicinas que no podía pagar. Le conté cómo había perdido la esperanza, cómo la oscuridad se había apoderado de mi alma. El hombre me escuchó en silencio, con su mano apoyada suavemente en mi hombro. Cuando por fin logré calmarme, se presentó. Se llamaba Roberto y llevaba más de 20 años como voluntario en la iglesia. Sin decir ni una palabra sobre lo que casi había hecho, me llevó a la cocina de la iglesia y me preparó café. Hablamos casi 2 horas. Le conté toda mi historia, desde que salí de México hasta ese momento de absoluta desesperación. Roberto me escuchó con una paciencia que jamás había experimentado. No me juzgó ni una sola vez. Cuando terminé de hablar, guardó silencio unos minutos, como si procesara todo lo que había oído. Luego dijo algo que nunca olvidaré. «Miguel, no viniste aquí a robar. Dios te trajo aquí para recibir ayuda. Simplemente no supiste cómo pedirla». En ese momento, empezaron a llegar más personas para la misa de 9. Roberto me presentó al padre José, un joven con una energía contagiosa y una sonrisa que iluminaba la sala. Cuando Roberto me explicó mi situación, esperaba que el sacerdote se sorprendiera, que tal vez incluso quisiera llamar a las autoridades. Pero su reacción fue completamente diferente. El padre José me abrazó. Me dijo que conocía muchas historias como la mía, que comprendía perfectamente la desesperación que me había traído allí. Me explicó que la iglesia misma se había creado para ayudar a personas en situaciones desesperadas, especialmente a inmigrantes como yo. Me invitó a quedarme a misa para que después pudiéramos conversar un poco más. Durante la misa, sentado en una de las últimas filas, observé a la comunidad. Eran en su mayoría latinos como yo, gente trabajadora que había dejado sus países en busca de una vida mejor. Vi rostros cansados por largas jornadas de trabajo, pero también vi esperanza, fe y unidad. Por primera vez en meses, sentí que no estaba solo en el mundo. Después de la misa, el padre José me llevó a su oficina. Allí me explicó los programas de asistencia de la iglesia. Tenían un fondo especial para emergencias médicas, específicamente para casos como el de mi madre. También conocían varias organizaciones que ayudaban a los inmigrantes a encontrar trabajos mejores y más estables. Ese mismo día, la comunidad se movilizó de una forma que jamás imaginé. El padre José anunció mi situación durante los últimos anuncios de la misa, obviamente sin mencionar lo que casi había hecho. En menos de una hora, varias personas se acercaron a ofrecerme ayuda. Una mujer llamada Esperanza, sí, el nombre de mi madre, se ofreció a organizar una colecta especial. Un hombre llamado Carlos dijo que su empresa necesitaba trabajadores y que podía darme una mejor oportunidad. 3 días después, tenía suficiente dinero para comprarle medicamentos a mi madre para 3 meses. Además, conseguí un nuevo trabajo, con mejor sueldo y horario más flexible. La comunidad de la iglesia de San Antonio me había adoptado como familia. Esa noche llamé a mi madre, con el corazón rebosante de gratitud.
Cuando le dije que había conseguido el dinero para la medicina, lloró tanto que por un momento pensé que algo había pasado. Pero eran lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza renovada. Mi hermana gritaba de alegría de fondo. Por primera vez en meses, nuestra familia volvió a tener esperanza. Pero el milagro no terminó ahí. En las semanas siguientes, comencé a participar más activamente en la comunidad de la iglesia. Roberto se convirtió en una especie de padre para mí, enseñándome no solo sobre la fe, sino también sobre la vida, sobre cómo encontrar un propósito incluso en tiempos difíciles. El padre José me invitó a colaborar en actividades con otros jóvenes inmigrantes que atravesaban las mismas dificultades que yo. Descubrí que todo lo sucedido tenía un propósito mayor. Empecé a ser voluntaria, ayudando a traducir para quienes no hablaban inglés, organizando colectas de emergencia y siendo un hombro de apoyo para quienes llegaban tan desesperados como yo. Mi experiencia, por dolorosa que fuera, me dio la capacidad de comprender y ayudar a otros en situaciones similares. 6 meses después de aquel terrible domingo, por fin pude traer a mi madre y a mi hermana a Estados Unidos. Cuando mi madre entró por primera vez en la iglesia de San Antonio, se arrodilló ante el altar y lloró durante casi media hora. Sabía que ese lugar no solo le había salvado la vida, sino también el alma de su hijo. Hoy, 2 años después, soy la coordinadora del programa de asistencia a inmigrantes de la iglesia de San Antonio. Trabajo a tiempo parcial en una constructora que me paga muy bien, y el resto de mi tiempo lo dedico a ayudar a quienes llegan en la misma situación desesperada en la que yo me encontraba. Mi madre goza de buena salud, toma sus medicamentos con regularidad y trabaja en la cocina de la iglesia preparando comidas para los necesitados. Mi hermana estudia enfermería en el colegio comunitario. A veces, cuando estoy solo en la oficina de la iglesia organizando las próximas recaudaciones de fondos, recuerdo aquel domingo que entré con las peores intenciones. Recuerdo lo oscura que estaba mi alma, como había perdido por completo la fe en la bondad humana y la justicia divina. Lo que he aprendido es que nuestros momentos más oscuros suelen ser los que preceden a nuestra mayor transformación. Necesitaba tocar fondo para comprender que no estaba sola, que hay gente dispuesta a ayudar sin esperar nada a cambio, que el amor verdadero aún existe en este mundo. La comunidad a la que consideré robar se convirtió en mi familia. Quienes podrían haberme juzgado y rechazado me aceptaron y me dieron una nueva oportunidad de vida. Descubrí que los milagros no son solo eventos sobrenaturales, sino también gestos humanos de compasión que transforman vidas para siempre. Hoy, cada persona a la que ayudo, cada familia que apoyamos en momentos desesperados, cada joven inmigrante al que asesoramos, es mi forma de retribuir el milagro que recibí aquel domingo. Porque entiendo que recibí esta segunda oportunidad, no solo para mi propia salvación, sino para ser un instrumento de salvación para otros. Si estás escuchando esta historia y te encuentras en un momento oscuro de tu vida, quiero que sepas que no estás solo. Que incluso cuando todo parece perdido, cuando la desesperación parece la única opción, siempre hay una luz esperándote. A veces esa luz viene de donde menos la esperamos, de personas que ni siquiera conocemos, de comunidades dispuestas a acogernos sin juzgarnos. La pregunta que les dejo es, ¿qué milagro impiden que suceda en su vida por orgullo, miedo o desesperación? ¿Qué puerta necesitan tener el valor de abrir para encontrar su propia comunidad de ángeles disfrazados de gente común? Si esta historia te conmovió, compártela conmigo en los comentarios. ¿Qué milagro te gustaría ver en tu vida? ¿Qué tipo de ayuda necesitas o podrías ofrecerle a alguien? Creemos una red de apoyo mutuo, porque todos merecemos una segunda oportunidad, todos merecemos experimentar la bondad humana en su forma más pura. Suscríbete al canal si crees en el poder de la compasión y dale me gusta a este video si la has experimentado o te gustaría experimentar un milagro en tu vida. Y recuerda, nunca sabes cuándo podría ser el ángel de la salvación de alguien. El milagro que robé, lo recibí como regalo. ¿Y tú? ¿Qué milagro te espera?